¿Estamos? Ya. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por venir a nuestro colegio. Estamos muy contentos de su visita y también esta gigante ayuda que nos está dando el Keren Kayemet para poder hacer frente al desafío de educar niños judíos en esta nueva realidad. Así que, en primer lugar, agradecerle y transmitirles nuestro aprecio a nombre de toda la comunidad. Me gustaría que quizás habláramos un poco del Keren Kayemet en general, antes de poder aterrizar a lo que significa esta iniciativa o proyecto en particular. Entonces, cuéntanos un poco a la comunidad acerca del Keren Kayemet, su historia, su misión, ¿verdad? Y cómo quizás eso ha ido adaptándose a los cambios de realidad que han habido tanto en Israel como en la Golán. Eso. Bueno, primero que nada, Boda Rab, agradezco yo el hecho que hayan pensado en Keren Kayemet. Para nosotros es más que un orgullo y un desafío estar presente no solo aquí, sino que en todo lo relacionado a la educación judía. Ahora, para hablar de la historia del Keren Kayemet tendríamos que partir hablando de 120 años de historia, mucho antes que se pudiera hablar del Estado de Israel. Ya en el primer Congreso Sionista, en 1897, e incluso antes, ya estaba la aspiración de un Keren Kayemet. Las primeras push o alcancías, eso ya las encontramos en los años 1860 como algo innovador, como un señor Shapira que lo trajo al primer Congreso y al segundo Congreso. O sea, cuando estos señores ya comienzan a pensar y a soñar con un Estado judío, ya habían muchos personeros pensando en de dónde iban a salir los recursos, porque efectivamente había que pensar que qué es lo que era esa Palestina histórica, abandonada de la mano de nuestro Creador, porque había estado en manos de gente que no había perdido absolutamente interés en esa tierra. Veíamos pantanos, veíamos desiertos, veíamos rocas, no veíamos cómo podíamos habitarla con seres humanos normales. No vamos a decir que los otros no eran normales, pero la verdad es que nunca hicieron nada. Y nosotros sabemos que más de 2000 años la tierra estuvo abandonada. Así que el gran desafío que adoptamos en ese momento fue justamente de dónde iban a salir los recursos. Y los recursos comenzaron con esta alcancía, diminuta, pequeña, pero era lanzar el hilo dorado que llamamos nosotros, a través de la historia, para que el pueblo judío todo, en Israel, en la diáspora donde nos encontráramos, pudiéramos saber que estos dineros iban a ser muy bien utilizados, porque partimos plantando. Ya en el cuarto Congreso Sionista ya estábamos plantando, ya estábamos pensando en cómo preparar la tierra, ya se estaba pensando en los voluntarios que iban a ir a picar las piedras, que iban a disecar los desiertos, que iban a convertir esto en lo que nosotros tenemos hoy en día. A través de 120 años de historia, podemos decir con mucho orgullo que tenemos plantado más de 250 millones de árboles, lo que ningún país en el mundo puede. Y están ahí, porque no nos dedicamos a plantar y a cortar, nos dedicamos solo a plantar, a construir un paraíso. Tenemos más de 30, 40 lagos artificiales, que son reservorios de agua maravillosos. Tenemos bosques que son una maravilla para todo el que visite Israel. La gente no judía que visita Israel, que impactada cuando viaja hacia el desierto y ve esos verdes. Más una hora en la zona de Beersheba, que es un desierto, o era un desierto. Y tenemos el bosque Yatir, que tiene 20 años, pero ya tiene más de 6 millones de árboles. Y que hoy en día vienen de las Naciones Unidas, porque nosotros debo agregar que somos la única ONG preocupada del medio ambiente que está reconocida por las Naciones Unidas. Ellos envían misiones del mundo entero a estudiar el fenómeno del cambio climático en el desierto de Beersheba, en el bosque de Yatir, y ahí está todo. Esa es la historia del Keren Kayemet, y eso es algo que es un motivo de gran orgullo para los judíos de la diáspora, para los judíos de Israel, que lo disfrutan a diario o en cada festividad o en cada oportunidad, y para los judíos que aportaron a través de la historia. Nosotros tenemos el bosque en el Planado Bernardo Higgins, que está en Jerusalén, en la zona de Beit Shemesh, donde mucha gente relacionada con la Embajada de Chile
hacen actividades una vez al año, 2 veces al año. Justamente, y ahí se habla del Keren Kayemet y el aporte que ha sido para Israel, para el pueblo judío y hoy en día para el mundo entero. Tenemos 35 oficinas hoy en día en el mundo. Cada una trabaja, unas más que otras, pero todas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, con el tema del agua, el problema del agua, que es un tema hoy en día gravísimo, lo vemos acá en Chile mismo. El avance en los desiertos, la plantación, la reforestación. Nosotros estamos en todo eso. Acá en Chile tenemos convenios con la CONAF para el tema del cuidado del medio ambiente. Tenemos conversaciones muy intensas con la Info por el tema de los árboles, la reforestación. Ahora estamos en un proyecto con el Eco Partner Bank, que estamos pidiendo por intermedio de ellos que el gobierno de Chile ponga en manos nuestras y de ellos toda una zona, se habla de 500 hectáreas en el norte, de Copiapó hacia el sur, para ir a forestar, a reforestar, para ir a plantar, para ir a tratar de recuperar lo que en algún momento Chile tuvo en esa zona. Tuvo hermosos bosques, dicen, antes que llegara la minería que los depredó todo, que no quedó nada. Los grandes depredadores del norte de Chile sacaron todo lo que era la madera, todo lo que eran los árboles autóctonos. Nosotros estamos en convenios con ellos. Justamente debido a esta pandemia tuvimos que interrumpir el proceso, pero ya tenemos acuerdos en que va a estar involucrada la Embajada de Israel, el Keren Kayemet y el Eco Partner Bank, que pensaron en nosotros, porque saben que con nosotros las posibilidades de éxito, no digo que son un 100%, pero nos ven un 80%, porque cuando Israel se involucra con el Keren Kayemet, es un compromiso que asumimos todos, y de eso estamos, y eso esperamos entregarlo a la ciudadanía del pueblo de Chile en unos años más, como parte de un aporte. Bueno, es muy interesante porque si uno piensa lo visionario que fue esta gente, hace 120 años, hablar de todos estos temas. Hoy en día son los grandes temas de la humanidad. Ya hace 120 años había Yehudim pensando en cómo enfrentar el tema del cambio climático o de la reforestación. Da escalofrío incluso imaginarse la visión que tuvieron. Así que, bueno, pero increíble también de que esta visión no solo quedó en eso, en un sueño, sino que se ha ido haciendo realidad con el pasar de los años de forma no solo local, sino que en todo el mundo. Es muy interesante. Ahora, si bien, ¿verdad?, el foco claro del Keren Kayemet en su origen fue justamente con el adaptar y acondicionar la tierra de Israel para recibir, ¿verdad?, las oleadas de inmigrantes que venían a colonizar o recolonizar aquello que nos perteneció o que nos pertenece por derecho histórico y divino. ¿Cómo se relaciona la labor del Keren Kayemet con iniciativas educativas? Para el Keren Kayemet, de partida tengo que aclarar que existen en Israel, en Jerusalén, el Keren Kayemet tiene un departamento de educación que trabaja a nivel mundial. La educación es parte de nuestro proyecto de vida, porque todo lo que nosotros estamos haciendo, desde plantar el árbol, desde preparar la tierra, desde llevar a los judíos de vuelta a Israel, tal como tú dices, a nuestra tierra prometida, por los patriarcas y por todos nuestros antecesores. Si no logramos educar y si no logramos traspasar este mensaje, nuestro trabajo no tiene ningún sentido. Por eso la educación es parte integral del trabajo que estamos haciendo, junto con preparar el tema del medio ambiente, junto con hablar de la necesidad del agua, junto con hablar del cuidado del agua, y de este proceso tenemos que educar. Y la educación parte desde los niñitos, desde lo que veíamos ahora en los jardines de los infantes, desde el niño de la básica, desde el niño cuando lleguen a Israel, que puedan disfrutarlo y puedan transmitirlo. Esto se ha transmitido así, como lo hemos hecho los judíos toda la vida, de boca a boca y de trabajo a trabajo, viendo. Yo planté el árbol que lo va a disfrutar mi nieto o mi bisnieto, pero alguien lo va a disfrutar y para eso tengo que educarlo. Y hoy tenemos hermosa historia en la educación judía y la educación la damos a todo nivel. No nos importa si el colegio va a ser más religioso, menos religioso, no. El colegio es judío, educa a niños judíos y nosotros vamos a estar ahí presentes. En cualquier lugar del mundo donde hay un niño judío, el Keren Kayemet va a tener presencia. Es parte de nuestra labor, es parte de nuestro trabajo. Muy interesante esta idea de que para que las cosas perduren en el tiempo,
las acciones tienen que ir acompañadas de un relato y que ese relato se pueda transmitir de uno a uno y de generación en generación. Entonces, es claro el vínculo que existe, ¿verdad?, entre el Keren Kayemet como la acción, el plantar, con todo lo que acompaña a eso, que es el trasfondo, la idea y la visión que tiene que transmitirse de generación en generación para que siga germinando y floreciendo de esa manera. Así que la correlación es muy clara. Ahora, yendo más a nuestro caso particular, nosotros quizá un momento muy marcado en el tiempo en el cual nuestro colegio, que quizá había estado más retraído, por así decirlo, de involucrarse con la comunidad amplia en Chile, y tomamos la decisión de tener contacto, crear vínculos con instituciones en Chile en general, en particular con aquellos próceres comunitarios como son instituciones como el Keren Kayemet. Entonces Maimónides, hace un par de años, ¿verdad?, de Maimónides School, empezamos a crear lazos. De hecho tenemos un representante oficial del colegio que participa de reuniones, incluso de viajes. Entonces, ¿qué ha significado para ustedes, o cómo han visto ustedes esto de que el colegio, nuestro colegio, se haya empezado a involucrar de forma más activa en los proyectos y en iniciativas lideradas por Keren Kayemet? Nosotros, la verdad es que no solo nosotros, también en Israel lo vieron de forma muy positiva, porque cuando pensamos en el congreso que se organizó y que se está organizando todos los años, que ya venía antes, de enviar profesores a Israel, justamente para fomentar la educación en los colegios en los que ellos pertenecen. Vinimos al Maimónides, pedimos acá un voluntario y pedimos un moré y un profesor, y acá no hubo ningún inconveniente. Y también fuimos a Viña, donde la directora del colegio, Lorena, llegaron allá con Francisca y se involucraron y se empaparon de lo que es Keren Kayemet, junto con un grupo de 60, 80 morín de todos lados. Y eso nos marca a nosotros la pauta que estamos en el camino correcto. Nosotros no tenemos que quedarnos en qué colegio va, qué colegio le damos. Nosotros vamos a todos los colegios. Si mañana el Weissman nos pide ayuda, también vamos a estar. Si Lorena para Viña nos pide, también vamos a estar. Nosotros vamos a estar en todos lados donde exista la necesidad de educar. Ahora cuando Francisca, que ella es muy movida, viene a la reunión y nos plantea el tema del jardín, del invernadero, y yo después cuando le dije, Francisca, ¿cuáles son los temas que ustedes traen? Ella de inmediato nos trajo este proyecto, dijo, Roberto, necesitamos esto para iniciar las clases. Fantástico. Qué mejor que en lugar de que los niños estén en la casa y los morimes estén trabajando vía Zoom, streaming, que vengan al colegio a empaparse lo que acá tienen. Y si nosotros podemos hacer un aporte, una maravilla. O sea, al final, ¿de qué se trata? De recursos que están ahí y que tienen que ser utilizados. Y la mejor forma de utilizar la educación. Yo veo ahora las pantallas, veo ahora como los niños en la casa están viendo la mural, veo a los niños participando acá en la sala. Maravilloso. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que si nosotros fuimos un aporte en este momento, nos sentimos no solo orgullosos, muy contentos. Y esto yo sé que en Israel lo van a transmitir y lo van a tratar de empoderar también, porque es algo que vale la pena. Que nosotros fuimos parte en medio de esta pandemia, en que todos pensaban cómo seguir tratando ya una vida lo más normal posible dentro de todo esto. Bueno, ahí está la fórmula, y ustedes lo hicieron. Así que para nosotros, créanme que solo satisfacción y nos llena el corazón de alegría, a mí en lo personal, haber sido parte de él. Muchas gracias. Ahora, la verdad que es interesante el contexto, porque bueno, justamente yo, remontándonos a los orígenes del Keren Kayemet, su misión o su acción original, ¿verdad?, era tomar una tierra, algo desconocido, y adaptarlo para hacerlo habitable nuevamente. Y aquí justamente estamos replicando ese modelo en una nueva realidad, en una tierra desconocida que es la educación en estos momentos de pandemia, y justamente el Keren Kayemet ahora nos está ayudando para adaptar esa realidad, para hacerla habitable, o sea, para que los niños puedan participar cada uno, ¿verdad?, de su condición en este proceso de educación continua. Así que para nosotros es algo de mucha satisfacción también y agradecimiento el poder contar con ese apoyo de parte de ustedes.
Para ir cerrando, entendiendo que tú, Roberto, es una persona, una visión muy amplia y de muchos años de trayectoria comunitaria, me imagino, no tengo duda, mejor dicho, de que tú tienes muy claro cuáles son los pilares que le dan sustento a una comunidad, sobre todo pensando en el largo plazo. En ese sentido, me gustaría que nos contaras qué rol le ves tú a la educación. Primero, si la educación es parte de esos pilares que le da sustento a una comunidad, y de ser así, ¿qué rol tiene ese pilar? ¿Qué rol tiene la educación judía dentro de la continuidad de una comunidad en la diáspora, como la nuestra? Para hablar de educación te lo voy a decir como yo lo veo, más aún en Chile, que hace poco justamente me hablaban a raíz de un premio, que un reconocimiento que recibí en Israel en el último congreso, que acá me entrevistó Michelle Haferman, y yo le hablaba de los casi 40 años desde que yo volví de Israel, que a los que me dediqué a trabajar en el sionismo, y primero como presidente de la Federación Sionista, también en lo que llamábamos el CREG, con el Imad Hasson, con León Dobre y con todos los grandes, y en el Keren Kayem, que es lo que yo digo siempre, que esta es una comunidad en riesgo. Y cuando me preguntan por la cantidad de los judíos, yo digo, cuando yo nací acá, hablaba de 40.000 judíos. Y hoy en día cuando me preguntan y digo el círculo más cercano, diría con suerte 12, 13.000 judíos activos, judíos que yo llamo involucrados. Y el resto, ¿dónde está? Los que están en Israel. Se asimilaron. Se asimilaron porque acá no estuvieron nunca las condiciones. Y no van a estar tampoco. Porque por desgracia, yo soy presidente del Bikur Hoyle, la sinagoga más antigua en la Avenida Mar, donde van los judíos más pobres de Chile. Y digo, la comunidad se convirtió en una comunidad muy elitista, donde por desgracia los judíos fueron, cuando llegaron iban al Bikur, vivían todos por ahí, San Diego, Avenida Mata, esos eran los barrios judíos. El comercio judío estaba ahí, pero a medida que la suerte los privilegió, económicamente les fue bastante bien, Baruch Hashem, subieron hacia los cerros, como llamaba yo, y se encaramaron en los cerros y se olvidaron de que existían judíos pobres, y los dejaron allá. Mucha gente los aisló, ni siquiera quería saber de ellos. Es lo que yo una vez dije, sabemos que existen, son como fantasmas, pero nadie quiere saber de ellos. Son judíos que siguieron en la pobreza. Y la única forma que tienen de seguir siendo judíos es una educación. Pero no solo una educación de tipo religioso, laico, una educación judeo-sionista, que es la única forma que ese judío se eduque en un colegio, judío o no judío, pero sionista, que él reciba la educación y el compromiso con Israel, y que en algún momento, tal como hacen ustedes, tome sus maletas y se vaya a Israel. Porque así es la única manera que tenemos nosotros de combatir la asimilación. Es lo único que yo veo. Educación, educación, educación. En cualquier nivel, religioso, menos religioso, laico, no es el tema. Para mí, el judío tiene que prepararse y preparar a su familia en una educación judeo-sionista. Judía porque tiene que conservar todos los valores que trae a través de la historia y todos los principios que nos involucraron a través de los libros, y no podemos dejarlos de lado. Y sionista porque el Estado de Israel es la responsabilidad de todos los judíos. Estemos donde estemos, tenemos que nosotros preocuparnos de que ese lugar que heredamos y que volvimos a reconstruir y que lo vamos a hacer 10 veces más, es nuestro, y es de nuestros hijos y es de nuestros nietos. Por eso digo, educación judeo-sionista es la única forma. Bueno, Roberto, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias por tu visita y por toda la ayuda que hemos recibido en general todo este tiempo, y en particular esta última ayuda que ha sido una piedra angular de este proceso de vuelta a clases, que para los niños es tan significativo. O sea, tú mismo ves la sonrisa de los niños, no quieren más guerra, ya no pueden más. Así es. Muchas gracias, y Dios quiera que podamos seguir haciendo cosas juntos y contribuyendo a lo que es la educación judía bajo la mirada que tú planteas.
Muchas gracias. Gracias.